como les decía, vamos a estudiar Hebreos capítulo 2, del versículo 5 hasta el versículo 18. En esos versículos, ¿verdad? Lo que se ve es básicamente las ventajas de la humanidad de Jesús. En los versículos anteriores, ¿verdad? O el propósito de esta lección, ¿verdad? Es que nosotros mostremos la ventaja que tenemos de la humanidad de Jesús. Muchas personas dirán, ¿verdad?, que el mostrar la humanidad de Jesús posiblemente sea un defecto, ¿verdad?, que nosotros tuviéramos en Jesús. Pero a lo largo de estos versículos, ¿verdad?, vamos a ver que es totalmente lo contrario. En los versículos del 1 al 4 del capítulo 2, nosotros encontramos algunas advertencias. Esta advertencia, ¿verdad?, era contra el deslizarnos, es decir, se daba latente la posibilidad de que nosotros pudiésemos caer. Por eso el escritor de los Hebreos, ¿verdad?, ilustraba el asunto, ¿verdad?, de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. En el primer capítulo de Hebreos notamos entonces el asunto de la deidad de Jesús. Y en el asunto de la deidad de Jesús, ¿verdad?, miramos que era superior a los profetas, superior también a los ángeles. Y vemos de que en esos versículos, ¿verdad?, del capítulo 1, se miraba en cierto sentido la deidad de Jesús, como siendo imagen misma de Dios, también, ¿verdad?, siendo el creador de todo el universo y que también lo sustenta. Es decir, ¿verdad?, de que en ese capítulo 1 se notaba que teníamos un vocero perfecto, un vocero, ¿verdad?, el cual era hijo de Dios. Pero ahora, en estos versículos, los cuales vamos a leer, se nos presenta lo que sería un énfasis, un enfoque a la humanidad de Jesús. ¿Alguien podría imaginarse que tendríamos una objeción al hablar acerca de la humanidad de Jesús? Podemos preguntarnos, cuando Jesús se vino en carne, ¿no fue mucho menor que los ángeles? Entonces, ¿cómo se puede decir que Él es superior a los ángeles? Y eso, ¿verdad?, que se menciona ahí, en esa pregunta, de manera retórica, los versículos que vamos a considerar se nos manifiesta en qué sentido Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero sí el capítulo 1, sí se nos manejaba, ¿verdad?, y se nos manifestaba la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Al proveernos, ¿verdad?, la respuesta de Jesús, nos propone o nos indica, ¿verdad?, o nos provee varias ventajas. Uno, dice, recobrando el dominio perdido del hombre. Es decir, ¿verdad?, que de esa manera, al recobrar ese dominio perdido que el hombre tenía, Jesús, ¿verdad?, en ese sentido trae muchos hijos a la gloria, es decir, nos acerca más hacia el Padre. Por eso, ¿verdad?, encontramos en Juan capítulo 14, el versículo 1, en el cual Jesús, ¿verdad?, se ofrece como el camino, como la puerta para poder llegar al Padre. Y de esa manera, ¿verdad?, se manifiesta cuando Él recobra ese dominio perdido. Dos, ¿verdad?, vamos a ver de qué manera desarma a Satanás. Y de igual manera, ¿verdad?, nos libra del temor de la muerte. Y no solamente esto, ¿verdad?, el capítulo 2, al finalizar, ¿verdad?, se termina diciendo una conclusión, ¿verdad?, valga la redundancia, en decir que Jesús, ¿verdad?, es sumo sacerdote, y al ser sumo sacerdote es misericordioso. Y vemos también, ya miraremos en el capítulo 5, cuál era la función que tenía el sumo sacerdote, pero al finalizar el capítulo 2 nos da un excelente consuelo al saber que nosotros tenemos en Jesús un sumo sacerdote. El volverse al carne, ¿verdad?, o el reencarnarse, en ningún momento, hermano, demuestran incapacidad. En ningún momento, ¿verdad?, se demuestra inferioridad. Más bien, ¿verdad?, como hace ver los versículos del 5 al 18, sirvió, hermano, para perfeccionarle. Y esto es lo que nosotros tenemos que notar acerca de la humanidad de Jesús. Lo primero, ¿verdad?, que podemos aprender es que le habilitó para recobrar el dominio perdido del hombre. Noten lo que dice el versículo 5 al versículo 9. Verso 5 dice, pero no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando,
Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las manos, sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas le sean sujetas. Verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todo. En el versículo 5, ¿verdad? Hay muchos amigos religiosos, ¿verdad? Los premilenialistas dirán, ¿verdad? Que este mundo al cual se acerca, del mundo venidero, es el mundo en el cual nosotros vamos a reinar. Y no es correcto. Debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Que se está hablando desde la perspectiva bajo la ley de Moisés, en el cual el mundo venidero mencionado en este versículo se hace ver, ¿verdad? La era del Mesías, es decir, la era o la era en la cual nosotros estamos viendo. Esta es en la cual nosotros estamos habitando. Y de esto podemos decir lo siguiente. El hombre una vez tuvo el dominio sobre la tierra. ¿Qué significa esto? Si nosotros consideramos en Génesis capítulo 1, el versículo 26, encontramos esa lección importante. 26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí, ¿verdad? Cuando vemos al principio de todo, sobre la creación de Dios, cuando lo vemos aquí situado en el sexto día, en el cual, ¿verdad? Dice el versículo 26, entonces dijo Dios. En ese día, ¿verdad? Habían propuesto hacer al hombre. ¿De qué manera lo iban a hacer? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es decir, no necesariamente, ¿verdad? Está diciendo que Dios pues tiene similar a nuestro cuerpo físico, sino que lo está diciendo, ¿verdad? En cuanto a nuestra imagen, en cuanto a nuestra semejanza, refiere a la parte espiritual. Se refiere entonces también que las primeras personas que estarían en el huerto del Edén también, ¿verdad? Tendrían esa intención de no pecar jamás. Por eso, ¿verdad? Lo encontramos dentro del huerto. Por eso lo encontrábamos también dentro del huerto un árbol del bien y del mal. De tal manera que la intención de Dios al colocar al hombre en el huerto era exactamente para eso, para que no pecara y que realmente estuviera ahí. Y noten la parte más importante que se menciona aquí. Además de ser creado a imagen y semejanza de Dios, dice el versículo, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Además de crearnos a imagen de Dios, conforme a su imagen, ¿qué dice el versículo? Y señoree. Es decir, que aquí Dios está depositando este dominio. Y este dominio, ¿verdad? Depositado en el hombre es sobre los peces del mar, las aves de los cielos y la bestia. Verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En esta primera instancia que se ve aquí, Adán teniendo todo el señorío de la creación misma de Dios. Todo lo que Dios había creado en los otros 5 días anteriores estaba puesto sobre las manos de Adán. Miremos otro ejemplo. David en sus Salmos, capítulo 8, el verso 4, David encontramos aquí que Dios se maravilló. ¿Y de qué se maravilló? De que la creación misma de Dios fue puesta sobre los hombres, perdón. Dice así, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Verso 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Cuando aquí se menciona, ¿verdad? Poco menor que los ángeles, cuando nosotros estudiamos sobre el tema de los ángeles,
vemos, ¿verdad?, que ellos son poderosos. No son todopoderosos, ¿verdad? Todopoderoso es Dios, pero ellos son poderosos. Tienen la destreza, ¿verdad?, para poder desplazarse de un lugar a otro. Y además de ello, ¿verdad?, están al servicio de Dios, están ante su presencia. Mas, sin embargo, ¿verdad?, el hombre, dice, fue creado poco menor que los ángeles. Es decir, no tenemos esa habilidad de podernos desplazar de un lugar a otro. Necesitamos un medio de transporte para movernos del punto A hasta el punto B. No somos poderosos, ¿verdad?, como los ángeles, somos débiles. De tal manera, ¿verdad?, que aquí David dice que nosotros hemos hecho poco menor que los ángeles. Pero algo importante, y lo coronaste de gloria y de honra. Cuando Dios coronó de honra y de gloria al hombre, lo hizo, ¿verdad?, en la creación misma. Lo hizo cuando le dio toda potestad sobre lo creado. Y dice el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, este versículo nos dice de que Dios puso todo señorío, todo debajo de los pies del primer hombre que estaba instalado en el huerto del Edén. Y comienza el versículo 7 y 8 especificando, ¿verdad?, qué eran aquellas cosas que estaban bajo el señorío del hombre. Aunque vemos, ¿verdad?, de que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, Dios todavía, dice, le coronó con gloria y honra, como dice el versículo de Salmos capítulo 8. Pero en primer punto, ¿verdad?, vemos de que este dominio el hombre lo tenía. Lo vemos en la creación misma, en Génesis, lo vemos, ¿verdad?, recalcándolo David, pero este dominio el hombre lo perdió. ¿Y de qué manera lo perdió? Dice, como es evidente, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Como resultado de su caída, el hombre perdió su dominio. El hombre, ¿verdad?, pierde, como dice el mundo religioso, cuando Adán comió la manzana y Adán comió la manzana. Pero realmente, ¿verdad?, en otro estudio, ¿verdad?, podemos hablar acerca de cuál era este fruto. Pero cuando el hombre desobedeció estando dentro del huerto, vemos entonces, ¿verdad?, que fue en ese mismo instante que ese dominio lo perdió el hombre. Entonces, fue necesario que Jesús, como hombre, pudiese recobrar ese dominio. Pongámonos a pensar aquí, si Jesús, ¿verdad?, hubiese venido como hombre de tal manera, pues no, o sea, le hubiera sido sencillo haber recobrado ese dominio. Pero, sin embargo, encontramos, ¿verdad?, a Jesús reencarnándose como hombre para poder recuperar ese dominio, es decir, estar en las mismas condiciones como lo estuvo, ¿verdad?, allá Adán. Adán fue sometido a una tentación, cayó y pecó. Jesús, ¿verdad?, necesitaba estar en esa misma condición humana para, ¿verdad?, poder recuperar ese dominio. Aquí por eso es que dice Hebreos que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Y fue en este sentido, ¿verdad?, cuando se vistió de hombre, estuvo en la condición humana. Es decir, en ese sentido fue un hecho menor que los ángeles. Debemos hacer la aclaración, ¿verdad?, que durante Jesús estuvo en la tierra, Jesús, ¿verdad?, fue un hombre con las mismas necesidades que nosotros tenemos, nuestro cuerpo físico tiene, como sufrir cansancio, como tener hambre, como tener compasión de la gente, ¿verdad?, en el sentido, lo vemos, ¿verdad?, dándole de comer y sanando su dolencia, como también, ¿verdad?, a un Jesús que tiene compasión, a un Jesús, ¿verdad?, que tiene esa amistad. Y cuando Lázaro dice que murió, encontramos a un Jesús, ¿verdad?, que se lloró, es decir, se estremeció, se conmovió en espíritu, de tal manera, ¿verdad?, que lo encontramos llorando. En ese sentido, ¿verdad?, al hacer hombre y tener las mismas condiciones nuestras, fue hecho un poco menor.
Pero además, ¿verdad? Cabe hacer la aclaración, durante Jesús estaba vestido de hombre, siempre, hermano, fue Dios, siempre conservó sus atributos divinos. Y vemos entonces que fue debido a ese sufrimiento de muerte que Él se coronó con gloria y honor. Fue de esa manera, ¿verdad?, que Él recuperó, ¿verdad?, ese dominio, siendo obediente hasta la muerte. Eso que el hombre lo tenía, ese dominio, ese enseñorearse sobre la creación misma y que lo perdió, Jesús mismo lo ha recobrado. Y lo ha recobrado, ¿verdad?, cuando él es obediente hasta la muerte en cruz y en su resurrección. Ahora, ¿verdad?, como hace en el versículo 5 de Hebreos capítulo 2, aquellos que están en él, pues ahora, hermano, participamos de estas cosas. Ahora y en el futuro. Se refiere ahora en este tiempo presente y lo será en el futuro, ¿verdad?, para las siguientes generaciones, ¿verdad?, que mueren en la tierra. Y también, ¿verdad?, en el futuro se entenderá. Se entenderá también, hermano, cuando nosotros estemos en la eternidad con Él. Y consideremos Efesios capítulos 1, verso 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra sobre la tierra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora, Efesios capítulo 1 nos dice que Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios. Y no solamente esto, sino que Cristo ahora gobierna todo. El versículo 20, ¿verdad?, es importante. ¿Cuándo recuperó este señorío que el hombre no tenía? Pues cuando Jesús resucita de los muertos, de esa manera, ¿verdad?, está recuperando ese dominio. Y dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces vemos que fue necesario que Jesús se vistiera de carne para ser obediente, para soportar, ¿verdad?, el sufrimiento en la cruz, resucitar y de esa manera, dice, recuperar ese dominio que el hombre tenía. Por eso recordamos las palabras en Mateo 28, verso 18, dice que se acercó a su discípulo y dijo, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Ese señorío que el hombre tenía sobre la tierra, lo perdió cuando pecó, pero Jesús lo recuperó al venir a la tierra en forma humana. De tal manera, ¿verdad?, que aquellos que están en Cristo, aquellos nosotros que perseveremos fiel, al final, ¿verdad?, nosotros nos vamos a sentar junto a Él. Considere lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, así como en el huerto del Edén, el pecado hizo, ¿verdad?, que Adán perdiera los beneficios de estar dentro del huerto, así el pecado, ¿verdad?, a medida que ha avanzado la humanidad, ha venido, ¿verdad?, haciendo estragos, como lo menciona en Romanos 3:23, nos ha destituido, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Por eso es que nos dice el versículo 5, ¿verdad?, aún estando nosotros muertos en pecado. Aquí, ¿verdad?, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto fue posible, ¿verdad?, cuando nosotros fuimos resucitados. Cuando nosotros fuimos bautizados, de esa manera, ¿verdad?, se asemeja nuestra resurrección espiritual a la resurrección que Jesús tuvo. Y de esa manera, ¿verdad?, nos hace ver el versículo 6, nos ha sentado en los lugares celestiales. Estos lugares celestiales, ¿verdad?, significa que es la iglesia. Nosotros estamos en un pedacito de cielo que es, ¿verdad?, la iglesia.
Y especialmente, ¿verdad? Cuando nosotros pasemos a la otra vida, a la eternidad, pues también, ¿verdad? Estaremos juntamente con Jesús. Apocalipsis capítulo 2, verso 26, dice de esta manera: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y le regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. Si somos fieles, si somos perseverantes hasta el final, dice, a nosotros se nos dará, dice, esa autoridad sobre las naciones. Ese dominio, ¿verdad?, que el hombre no tenía, que lo perdió, que lo recuperó Jesús. Nosotros, dice, al final vamos también a compartir eso que Jesús también recobró. Tal dominio, ¿verdad? Ambos, ahora en el mundo venidero, nunca se dio a los ángeles. Por eso el hombre lo tenía y lo perdió. Jesús entonces fue necesario que viniese, ¿verdad?, en forma humana para recuperar aquello que se le dio al hombre y estando en esa misma condición, poder recuperar ese dominio. El volverse hombre y sufrir de la muerte le permitió a Jesús recobrar ese dominio para el hombre. Es decir, estar en las mismas condiciones que nosotros. Sufrir hambre, cansancio, tener sed, saber, ¿verdad?, lo que alguien le pueda negar, a alguien le pueda ofender, fue necesario que Jesús también lo pasara por nosotros. Por el mismo sufrimiento y muerte, Jesús pudo gustar la muerte por todos. Por la gracia de Dios, entonces su humanidad también. Y esto es importante. Si Jesús, ¿verdad?, no hubiese encarnado en forma humana, realmente no hubiese podido morir. Por eso es necesario, ¿verdad?, que la humanidad de Jesús en este punto es importante, es que Él naciese, se encarnara y de esa misma manera, estar en la misma condición, dice, poder morir. Por eso es que en el versículo, ¿verdad?, de Hebreos 2:9 se menciona, ¿verdad?, de gustar la muerte por todo. Es decir, ese episodio amargo, ¿verdad?, en el cual se llama la muerte. Y digo episodio amargo porque a veces he visto personas, conozco de personas que han pasado en su último momento y esos últimos momentos encontramos, ¿verdad?, que es difícil, es totalmente doloroso. Por eso, ¿verdad?, digo que es amargo, pero aún así se menciona, Jesús fue necesario ser humano para poder morir y de esa manera, ¿verdad?, poder resucitar, quitar ese imperio que lo tenía el diablo. En ese sentido, ¿verdad?, se menciona acerca de la humanidad de Jesús. El segundo punto, ¿verdad?, que nosotros podemos estudiar de Hebreos capítulo 2 es, habilitó a Jesús para traer muchos hijos a la gloria. Dice así, en Hebreos capítulo 2, del verso 10 hasta el versículo 13. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien asimismo todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de salvación de ellos. Verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual dice, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Su sufrimiento en la carne, dice, era de acuerdo a la tarea que Dios le dio, en el sentido, ¿verdad?, de venir, estando en la misma condición de nosotros, sufrir, ¿verdad?, las mismas aflicciones de nosotros, fue en ese sentido, ¿verdad?, que debía de estar de acuerdo. ¿Y con qué objetivo lo hizo? Como miramos en los versículos anteriores, dice, para traer muchos hijos a la gloria. Es decir, para restaurar al hombre a su posición y gloria.
De tal manera, ¿verdad?, que ahora Jesús es el autor de la salvación. Viene a ser, ¿verdad?, nuestro capitán, en el sentido, ¿verdad?, que nos guía, que nos orienta. El pionero, el ser primero, ¿verdad?, en morir y resucitar para no volver a morir. De esa manera, ¿verdad?, lo es. Luego, ¿verdad?, líder, en el sentido, ¿verdad?, de que es la persona que actúa como un verdadero líder, no solamente mandando, sino también poniéndose como ejemplo para que nosotros sigamos. Él es el autor de la salvación. Y aquí el versículo, ¿verdad?, el que leíamos, mencionaba lo siguiente. A ver si lo encuentro. El verso 11, porque el que santifica, Jesús entonces es la persona que santifica, la persona que tomó nuestro lugar para ser, ¿verdad?, crucificado en la cruz. Y dice el verso 11, y los que son santificados, es decir, nosotros. De esa manera, Jesús nos acerca al Padre, nos ha dado la salvación, ahora somos santificados, por eso dice el versículo, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Su sufrimiento entonces en la carne, encontramos a un Jesús que fue perfecto para la tarea. Esto no implica, ¿verdad?, que Jesús fuera imperfecto cuando estaba en la tierra. No, sino, ¿verdad?, que lo fue perfecto en el sentido, ¿verdad?, de cumplir la tarea. Aquí la palabra perfecto, ¿verdad?, significa o quiere decir estar completo, eficaz, adecuado para estar completo y eficaz. Como nuestro Salvador y sumo sacerdote, su sufrimiento, dice, fueron necesarios. El versículo 18 de Hebreos 2 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, en ese sentido, la humanidad fue efectiva en Jesús y le hizo perfecto. De tal manera que tenemos un sumo sacerdote que realmente sabe nuestras necesidades. Si nosotros le oramos al Padre pidiendo, ¿verdad?, que para poner un ejemplo, que no tenemos que comer porque estamos sufriendo hambre, entonces sabemos a un Jesús que es saber lo que es tener hambre. Lo vemos en aquel episodio, ¿verdad?, en Juan capítulo 4, cuando está hablando con la mujer samaritana, cuando sus discípulos, ¿verdad?, fueron a buscar qué comer, se incluye, ¿verdad?, o se deduce de que Jesús está esperando a sus discípulos para que le llevaran qué comer. Pero vemos a un Jesús, ¿verdad?, que está haciendo ayuno porque para él era más importante la obra del Padre. Si nosotros oramos al Padre, ¿verdad?, porque hemos perdido algún ser querido, tenemos a un Jesús que puede socorrernos. Y encontramos aquel ejemplo, ¿verdad?, cuando Jesús perdió a su amigo Lázaro. Ese episodio, ¿verdad?, nos muestra de que Jesús lloró. Es decir, ¿verdad?, tenía mucho aprecio por su amigo. Le amaba tanto, ¿verdad?, que tanto así, ¿verdad?, se le rodaron las lágrimas. Es decir, tenemos a un Jesús que es perfecto, a un sumo sacerdote que nos puede comprender, a un sumo sacerdote, ¿verdad?, que sabe qué es lo que nosotros tenemos necesidad. Entonces podemos decir que su humanidad le hace uno con aquellos salvados. Él es el que santifica y ellos para nosotros somos los santificados. Su humanidad y sufrimiento le hace uno con todo, es decir, venimos a una perfecta unidad, como lo menciona el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Efesios capítulo 4. Por tal manera, ¿verdad?, la identidad de Jesús con el hombre le hace llamarles a él mis hermanos. Es algo, ¿verdad?, en el cual nos alienta mucho al saber, ¿verdad?, que esta cercanía, ¿verdad?, o esta, sí cercanía, sino esta humanidad, pues ha hecho en ese sentido, ¿verdad?, hacer perfecto a Jesús porque nos comprende. Y Él, ¿verdad?, por eso encontramos que Él nos dice, nos llama hermanos. La idea de Jesús, ¿verdad?, como uno que sufre en la carne, le hace autor perfecto de nuestra salvación. No se avergüenza de llamarlo hermanos, incluso, ¿verdad?, se extiende más allá de los versículos restantes del capítulo. Aquí nosotros entonces podemos ver la humanidad.
La humanidad entonces, ¿verdad? El hacerle un poco inferior a los ángeles no es, ¿verdad?, inferioridad, sino vino a hacerlo, ¿verdad?, con un propósito. Primero, recuperar ese honor y esa gloria que el hombre tenía y que lo perdió por el pecado. Jesús, ¿verdad?, lo recupera cuando es obediente hasta la muerte en cruz, cuando resucita y ahora dice, está sentado a la diestra de Dios y tiene todo poder, toda autoridad. Y lo segundo, ¿verdad?, que es importante de la humanidad de Jesús, es que a través de la humanidad, Él dice, nos santifica, porque dio su cuerpo por nosotros como un excelente sacrificio. Y nosotros, ¿verdad?, pues somos santificados, somos unidos y ahora, ¿verdad?, pues Él nos llama hermanos. Quisiera terminar aquí, ¿verdad?, en esta parte, para después, ¿verdad?, ver en el siguiente estudio la continuación.